Ahora vamos a ver un poquito el por qué utilizar BIM, ¿sí? El por qué de usarlo, ¿sí? Particularmente. Esta curva es muy conocida en el ámbito de los congresos y de las presentaciones, es la curva de McLenny, y básicamente tiene 4 curvas, aquí están en color. La primera, la número 1, muestra, bueno, primero en el eje horizontal aparece justamente el ciclo de vida del edificio, el tiempo, o sea, comenzamos con la etapa de diseño, seguimos con la parte de construcción y obviamente terminamos con operación, ¿sí? Y en la parte vertical está, o sea, hay varias medidas, está por ejemplo el esfuerzo o el coste o también el efecto que tiene un cambio en el proyecto, ¿sí? Bueno, acá básicamente la primera curva, la 1, habla acerca de la capacidad de influir en los costos y cambios de un proyecto. A medida que voy avanzando mi proyecto en la etapa, digamos, en cada etapa del ciclo de vida, va reduciéndose mi capacidad de influir en los costos y en los cambios de un proyecto. Es decir, cada vez que quiero hacer un cambio me cuesta mucho más, ¿sí? Tengo menos capacidad de influir en el resultado final. En la segunda curva en rojo se muestran los costos de los cambios, es decir, mientras más avanza, en una etapa muy temprana yo puedo hacer cualquier tipo de cambios y no tiene costo, básicamente, porque es papel, es proyecto, es anteproyecto quizá, y a medida que voy avanzando en el ciclo de vida, bueno, ahí sí me va costando cada vez más, digamos, el cambio que quiero hacer en costo, y bueno, y ya llegada a la parte de operación, hacer un cambio en el edificio básicamente es muy costoso, ¿sí? Y en el medio de estas dos curvas, en la verde y la roja, aparece, digamos, el diseño tradicional, digamos, ¿no? Que es una curva amarilla que aparece por acá. Ahí me están comentando, entras ahí, te aparece, ah, sí, ok. La curva amarilla es básicamente cómo trabajamos actualmente, ¿sí? Cómo trabajamos con planos, con dibujo digital o con AutoCAD, el software que usen, digamos. Y básicamente nuestro proyecto comienza con una curva muy, digamos, con muy poca pendiente. Y de pronto, cuando estoy en la parte de construcción, es cuando mi legajo de planos, mi conjunto de planos, se ve más enriquecido y resulta que en la mitad de la construcción probablemente tenga mi mejor ejecutivo o mi mejor plano adaptado al proyecto. Es decir, los planos se van creando o se van detallando en función de cómo avanza la obra, digamos. Y bueno, después llega un momento donde ya los planos no se les puede agregar más detalle y básicamente, bueno, ahí cae un poco la curva tradicional, digamos, ¿no? Pero bueno, si estoy en el medio de la curva de desarrollo del proyecto y quiero hacer un cambio, resulta que, bueno, me resulta de pronto muy costoso o me va resultando cada vez más costoso y de pronto tiene menos capacidad de influir en el proyecto en sí. Eh, Cuando adoptamos estos software o esta metodología de trabajo BIM, de pronto lo que se plantea es que la curva, en este caso, se corre, se desplaza hacia la izquierda y vemos el caso de la curva azul donde yo para construir estos modelos, digamos, tengo que detallar todo, tengo que resolver todo digitalmente y de forma virtual, y entonces tengo mi mejor legajo de planos, por así decirlo, o mi mejor desarrollo del proyecto, está en una etapa de diseño, o debería estar en una etapa de diseño, digamos, donde yo todavía tengo mucha capacidad de influir en los cambios del proyecto y donde los costos de esos cambios no son tan altos, digamos, y obviamente todavía no empezamos la construcción, o sea que viene perfecto, digamos, ¿no? Esta es la teoría, normalmente. Lo que nos suele pasar a nosotros en Argentina es que esta curva suele estar en la mitad de las dos, o sea, suele desplazarse un poquito hacia la derecha, pero así todo, todavía tengo posibilidad, digamos, de que cualquier cambio en el proyecto afecte poco el costo del proyecto en sí y de que tenga más capacidad de influir en el proyecto en sí. Entonces, bueno, es un poquito para comentarles el por qué utilizar BIM. ¿Por qué utilizar BIM? Porque estoy adelantando todo el conocimiento del proyecto y lo voy a desarrollar completamente antes de la etapa de construcción. Y cuando llego a la etapa de construcción, digamos, normalmente no me encuentro con sorpresas, por lo menos no sorpresas graves, ¿sí? Algunas cosas las voy a dejar para la parte de obra, pero suelo tener bastante desarrollado todo el proyecto y no suele haber tantas sorpresas. Lamentablemente en Argentina, insisto, se desplaza esto por una cuestión de tiempos, pero así todo estoy mucho mejor que con la curva amarilla, que básicamente voy a la par, dibujando a la par de cómo va la obra, ¿sí?